¿Qué pasa, gente? En este video empezaremos resumiendo el torneo Berserker Bowl. Actualmente, noviembre del 2022, se acaban de terminar los cuartos de final y hoy hablaré de las dos primeras peleas. Una mucho más interesante que la otra, hay que decirlo. Ya sabes, como siempre te dejaré el link a la lista de reproducción con las demás partes en la descripción o en el primer comentario. Dale like si te gusta este tipo de videos para así saber qué contenido subir más rápido. Comenta si tienes alguna duda y suscríbete para no perderte nada. Habiendo terminado las preliminares, Oma y Kaneda hablarían del torneo Berserker Bowl, de lo interesante que se estaba poniendo, pero ese no era su único asunto, ellos fueron a entrenar. Aquí veríamos la nueva técnica de Kaneda, la predicción determinada. Debido a que él no podía llegar al pináculo de la previsión, es decir, la preiniciativa, esto debido a su físico, había creado esta técnica que consistía en eliminar las opciones del oponente y obligarlo a hacer lo que él quería. Al escuchar la explicación de Kaneda, Oma le dijo que lo ayudaría a perfeccionar la técnica y ahí el tema cambió, ya que Kaneda notó algo extraño, así que le preguntó a Oma si algo andaba mal, a lo que Oma respondió que tenía el presentimiento de que algo estaba a punto de pasar, y bueno, su presentimiento no estaba mal. Después de lo sucedido en la última pelea de Ryuki, Koga decidió encontrarse a solas con él para que le dé una explicación, pero cada palabra que le dijera no llegaba a Ryuki. Este se había podrido por completo. Básicamente le dijo a Koga que su forma de hacer las cosas, sus pensamientos solo funcionaban en lugares pacíficos, que en lugares como el interior o la organización Kengan, no puedes solo dar lo mejor de ti y luego volver a intentarlo si pierdes. Terminó toda su shit diciéndole a Koga, quien no podía creer que Ryuki terminó así, que si le faltaba determinación jamás podría vencerlo. Después de eso el sorteo para ver quién se enfrentaría a quién en el torneo se dio, y un tiempo después el día del torneo llegó. Antes de dar inicio, los líderes de las organizaciones Kengan y Purgatorio hablaron. Este torneo se había creado con el objetivo de ver si las organizaciones podían coexistir. Para probar eso, en este torneo se había añadido la regla de perder en caso de salir fuera de la plataforma, una regla que es propia del Purgatorio. Mientras hablaban la secretaria de Nogi, Kimishima Mana le informó a Nogi que Oma había dicho que estaba dispuesto a participar en una pelea de exhibición, pero Nogi rechazó eso. Le dijo a Kimishima que ella debió escuchar la conversación que tuvo con Katahara el otro día, que ahí habían mencionado la posibilidad de que Oma sea un clon, ya que al realizarle pruebas de ADN con Ryuki el resultado fue que casi eran idénticos, que debido a esto no debían bajar la guardia para evitar que The Worm capture a Oma y Ryuki. Pero entonces Kimishima lo detuvo abruptamente y le preguntó de qué estaba hablando. Dijo que ella nunca había escuchado eso. Obviamente Nogi no tardó en darse cuenta de que otro impostor de The Worm se había infiltrado. De inmediato ordenó un chequeo a todos los presentes en la arena, pero Hidemitsu le dijo que se calme, que ya era tarde y que además algo así tarde o temprano habría pasado. Por otro lado, Shia-Yan recibió la información que la persona que había reemplazado a Kimishima había obtenido. Esta había estado reemplazando a Kimishima de vez en cuando durante los 2 últimos años. Curiosa por la mención de los clones, la impostora le preguntó a Shia-Yan de quién eran clones Oma y Ryuki, pero de inmediato se arrepintió de eso, pues Shia-Yan de una forma muy aterradora le dijo que olvidara eso ya, cosa que hizo. Dejando eso de lado, mientras Shia-Yan se preguntaba a dónde había ido el conector, los cuartos de final estaban por empezar. Yamashita, al ver que la primera pelea sería Imai contra Soul Pain, empezó a preguntarse quién podría ganar. Fue entonces que una persona le preguntó si el asiento al lado suyo estaba vacío. Yamashita le dijo que adelante y entonces el conector se puso cómodo para ver las peleas. Quizás Hidemitsu sí debió haber dejado que Nogi haga ese chequeo. Sin mucho rodeo de por medio, cada luchador recibiría consejos de quienes lo acompañaban. En caso de Imai, Kureishi y Akira, mientras que por el lado de Soul Pain, Gaolan, Yoshinari y Yoroizuka. Como amigos que son, estrecharon sus manos antes de la pelea, pero seguido a eso cada quien tomó su postura de pelea y la referee dio inicio al combate. El torneo había dado inicio. El primer movimiento lo hizo Imai buscando una tacleada sin éxito. Luego, estando cerca, fue momento de Soul Pain para atacar con un golpe a la cara, pero este fue esquivado por Imai, quien de inmediato buscó una tacleada sujetándole la pierna. Soul Pain se defendió lo mejor que pudo para no ser derribado, pero estaba siendo arrastrado hacia el borde de la plataforma, por lo que tuvo que buscar la forma de liberarse, cosa que logró, y que además lo dejó en una posición ventajosa. Mantuvo agarrado Imai contra el suelo mientras le daba rodillazos, pero de la nada, para la sorpresa de todos, de pronto lo soltó y se alejó. El porqué de esta extraña decisión lo explicó Sekibayashi, quien fue el invitado especial para comentar este combate. Imai había estado a punto de, o bien dislocarle el hombro a Soul Pain, o dañarle el manguito rotador.
Imai, quien solía pelear de forma limpia, ahora sí parecía un peleador del bajo mundo. Mientras se levantaba le dijo a su rival, quien se veía emocionado, que esta no era una pelea pública, así que no había hecho nada contra las reglas. Ahora él se lanzó con un puñetazo al rostro que fue bloqueado por Zhou Peng, quien respondió con una patada, la cual en medio de su ejecución cambió de dirección sorprendiendo a Imai, quien apenas lo esquivó. Zhou Peng, aprovechando esa sorpresa, se lanzó con una ráfaga de golpes, sin embargo no atinaba ninguno. Imai estaba esquivando y siguió así hasta que, viendo el momento adecuado, respondió con un certero puñetazo a la cara y seguido con un codazo descendente a la cabeza de Zhou Peng, quien decidió tomar distancia. Aprovechando la ceguera de Zhou Peng provocada por la sangre de la herida del codazo, Imai intentó buscar una tacleada, pero Zhou Peng respondió con un rodillazo, el cual con las justas Imai pudo bloquear, pero no se detuvo por eso. De inmediato pateó el pie de Zhou Peng, haciéndolo caer para esta vez sí abalanzarse sobre él y tenerlo en su terreno. Imai, ahora montando sobre Zhou Peng, empezó a darle puñetazo tras otro. Imai había desarrollado un buen sentido para golpear, pero lastimosamente estaba limitado por su tamaño. Para compensar eso, él usaba el punto de ruptura, el cual era lo que sostiene un objeto. Si lo golpeaba podía hacer el mayor daño con la mínima fuerza. Por supuesto, todos los humanos tenían un punto de ruptura y es exactamente lo que Imai estaba intentando atacar en este momento. Pero por desgracia para él, Zhou Peng había visto a través de él y estaba protegiendo su punto de ruptura. Además, no podía encontrar una oportunidad para cambiar de llave y las cosas solo fueron a peor para él, pues Zhou Peng había estado esperando hasta que en el momento perfecto respondió a un puñetazo de Imai con un cabezazo. El resultado, un hueso de la mano de Imai se rompió. El martillo birmano había puesto la situación en igualdad de condiciones a pesar de la posición. Ahora estaban en un punto muerto. Mientras Imai pensaba en las diferentes opciones que podía tomar, Zhou Peng era más simple. Solo esperaba golpear y así mismo lo hizo. A pesar de estar en una posición desfavorable, empezó a dar puñetazos desde abajo. Imai aprovechó ese movimiento para aplicar una llave Kimura. Zhou Peng pudo liberarse debido al sudor, pero lo hizo tan solo para caer en una llave al cuello con la que Imai empezó a estrangularlo. Zhou Peng aún así no se dio por vencido. Intentó golpear a Imai e incluso forzó un cambio de posición, pero Imai seguía asfixiándolo. Un resultado más que claro parecía haberse dado, pero entonces Zhou Peng, tras recordar la victoria que tuvo ante Sekibayashi antes del torneo, así como las palabras de ánimo que este le dio, se puso de pie cargando a Imai, para seguido a eso en un movimiento totalmente arriesgado aplicar el martillo birmano contra la plataforma, movimiento que dio sus frutos, pues Imai lo soltó debido al impacto, y Zhou Peng, aprovechando el retroceso del cabezazo, de inmediato lanzó una patada al rostro, la cual dio de lleno noqueando a Imai. Ambos terminaron tan mal heridos que a simple vista no podrías decir quién ganó la pelea, pero el resultado estaba claro. El espíritu de pelea aullador pasaba a las semifinales. Tras el combate, Oma fue a hablar con Imai. Le dijo que fue una buena pelea que cualquiera pudo haber ganado, pero Imai le dijo que eso no significaba mucho ya que perdió. Decía que ahora tenía pendiente otra revancha con otro luchador y que ahora que Zhou Peng lo venció tenía que ganar el torneo. Sin embargo, Oma no sabía si eso era posible, pues Zhou Peng, como no podía ser extraño para él, había actuado sin pensar en las consecuencias. Yamashita y el conector disfrutaban de unos bocadillos y bebidas, ya que Yamashita sorprendió un poco al conector, ya que Yamashita notó que él era extranjero a través de un ligero acento extranjero que tenía. En ese momento Yoji apareció, saludó a Yamashita con más bebidas en su mano, pero entonces notó la presencia del conector. Ambos se miraron fijamente y entonces realizaron un brindis, todos unos cracks. Por supuesto, la acción no podía parar y la previa de la siguiente lucha se proyectó en las pantallas. Mark Myers, el gladiador de clase B del purgatorio, era un criminal estadounidense cuya sentencia en prisión sumaba 3000 años. Este había sido un guardaespaldas en una mafia y se estimaba que había matado a 200 personas. ¿Y cómo demonios es que alguien así estaba en este torneo? Pues Toyoji Demitsu y el poder del dinero se habían encargado de ello. Bueno, los comentaristas decían que no había nada ilegal en esto, pero también dijeron que no podían dar más detalles. Con tanta cosa happy a veces se nos olvida que la organización Kengan y el Purgatorio también pertenecen al bajo mundo. Mark había derrotado a muchos solo con sus habilidades físicas y solo recientemente había empezado a entrenar artes marciales. Pero ¿qué era él ante su rival? El superhombre que ya todos conocemos. Un carismático jefe amado por sus empleados que buscaba ganar el torneo y repartir el premio con ellos. Desbordando humildad, señores, Rikto estaba listo para el combate. Bueno, antes se molestó un poco por los comentarios de la persona invitada para comentar su combate, Okubo Naoya, quien decía que más que un amigo, era un hermano mayor para Rikto, alguien que ha estado ahí para guiarlo y hacerlo crecer.
Pero bueno, dejando eso de lado, Mark ya estaba listo para pelear. Su cuerpo pareció encogerse un poco y se volvió duro. Su técnica era similar al indestructible de Oma. El árbitro entonces dio la señal de inicio y ambos hombres se fueron al ataque. De primera ambos lanzaron un puñetazo a la cara, pero quien salió ganando ahí fue Richter. Mark intentó responder con un puñetazo al estómago, pero Richter lo esquivó y contraatacó, aunque esto no tuvo mucho efecto en Mark. De hecho, tras esto Richter notó que sus cortes no harían mucho efecto, pero no tuvo más tiempo para pensar, pues Mark se lanzó rápidamente con un golpe. Richter lo esquivó, pero de inmediato Mark lo embistió con el hombro para luego lanzarle otro puñetazo. Tomó el control golpe tras golpe, pero no acertaba. Richter esquivaba todo, y Kuroki, quien estaba observando la pelea junto a Falcon desde ya, veía el resultado del combate. La técnica de Mark era buena, pero no perfecta. Era obvio que esta le daría mayor fuerza y defensa, pero su agilidad se vería afectada, cosa que aprovechó Richter para empezar a atacarle las piernas. Patada tras patada Richter tomó la ventaja, pero entonces Mark contraatacó. Richter lo esquivó, pero esto era lo que Mark quería, ya que aprovechando la posición dejó de usar su técnica parecida al indestructible para así dar un golpe veloz. Grave error. Richter esperaba este momento y no lo desaprovechó sacando a pasear su técnica sin igual, el filo de navaja. Desde la cara hasta el pecho de Mark fueron cortados y la sangre empezó a derramarse masivamente. Los paramédicos fueron hacia él de inmediato y al mismo tiempo los comentaristas anunciaban la victoria del superhombre, quien le decía a lo lejos a Falcon que siga observándolo, pues se iba a encargar de vengarlo. Richter pasaba a las semifinales y se enfrentaría a Soul Pain.